Ha llegado el momento de hacer de nuestra casa nuestro templo. La iglesia eres tú. Vuelvo a despertar, al tus ojos mirar, late mi corazón junto a ti. Nada te contendrá, ni el cielo ni el mar. Nada podrá frenar tu amor. Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará. Oh, y de nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor. Tu amor es real, tu amor es real. Tu amor es real, tu amor es real. Oh. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti Jesús yo soy libre. Tu amor es real, tu amor es real. En tu corazón. Buenas noches, amada iglesia. Qué bueno que usted nos pueda acompañar y esté conectado en este momento aquí con nosotros. De verdad que le damos gracias porque aquellos amigos, aquellos hermanos de la iglesia están allí para recibir una poderosa palabra. Hoy en este hermoso día y en esta noche que ya finaliza este día, de verdad que le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Quiero leerle una palabra y dice en el libro de San Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 4, dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el versículo 4 dice: y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Sabes, querida iglesia? De pronto a veces no entendemos muchas situaciones o las cosas que vivimos a diario, pero algo que sí tenemos que tener claro es que el Señor tiene todo bajo control y sabes, todo Él lo hace para glorificarse. Cuando yo leí este versículo 4 dice: y entonces Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. De pronto en la situación, y llevo eso si es alguna enfermedad, si es alguna crisis, si de pronto estás pasando situaciones económicas o familiares o alguna cosa que te esté causando desesperación, hoy el Señor te dice que eso no es para muerte, sino para glorificar el nombre de Dios, sino para que el Señor se glorifique. Y en esta noche, hoy tú vas a entender qué es lo que el Señor anhela, que es glorificarse en tu vida. Quiero que ores conmigo en este momento. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque ya ha pasado este día y en esta noche tú anhelas, Señor, el glorificarte, Señor. En esta semana, Señor, que inicia, Padre, tú también anhelas glorificarte en nuestras vidas. Hoy de verdad, Señor, creemos que eres bueno, que tú tienes el control, Padre, que no desmayemos, Señor, sino al contrario, a través de tu palabra, Señor, esperamos que seas tú quien te glorifique, Señor. Empieza un nuevo mes, Padre, y declarando que en este mes tú también te vas a glorificar, Señor, y que vas a hacer, Señor, conforme a tu voluntad. Ahora, Señor, declaramos que vamos a escuchar tu palabra, nos vamos a deleitar en la alabanza, en la adoración, Señor, y allí, Señor, esperaremos, Señor, que seas tú quien refresque, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo con tu presencia, Señor, pero también entendiendo que es para que tú te glorifiques en medio de nosotros, mi Rey. Por eso te damos a ti toda gloria y alabamos tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. Aleluya.
Aleluya. Y seguimos adorando y bendiciendo el nombre de Dios, aquel nombre que es sobre todo nombre. Su palabra dice que alabaré a Jehová con todo mi corazón y contaré sus maravillas. Vamos a seguir adorando la iglesia. Levántate ahí donde te encuentras con tu familia. Comienza a dar las palmas, comienza a dar gritos de júbilo y a glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Muy buenas noches, iglesia, amigos que estamos conectados una vez más a través de este medio y en este lugar. Reciban muchas bendiciones de parte de Dios. Recuerden que Dios está con nosotros. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador. Dios es quien cuida de cada uno de nosotros.
Qué bendición es estar esta noche en este lugar una vez más compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. En el día de hoy yo quiero compartir la palabra de Dios y quiero hablar acerca del rey Saúl. Pero yo quiero hablar de la primera etapa del rey Saúl, porque encontramos dos etapas del rey Saúl. Encontramos una parte, por decirlo de alguna manera, buena, y encontramos la segunda etapa del rey Saúl, una etapa no tan buena. Entonces, en el día de hoy y en esta noche, yo quiero compartir la primera etapa del rey Saúl. Y vamos a aprender, vamos a compartir y vamos a recibir la enseñanza que Dios tiene hoy para nosotros. Y para ello, quiero que nos vayamos y que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo número 10. Primera de Samuel, capítulo número 10, y vamos a leer en el versículo número 1. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posición o su posesión más preciada. Muy bien, qué interesante. Y para entender este texto y para entender lo que vamos a compartir el día de hoy, debemos retroceder un poquito en la historia. La Biblia dice o nos cuenta en los primeros capítulos de Samuel, que Samuel ejercía en el pueblo de Israel como profeta, ejercía como rey, ejercía como sacerdote. Y en este contexto de la historia ya Samuel estaba entrado en edad, ya era un anciano, ya era viejo. Sus hijos estaban apartados de las cosas del Señor. Y el pueblo de Israel se le acerca a Samuel y le dice que ya él está viejo y que ellos querían un rey, que ellos querían parecerse a las otras naciones, porque las naciones de alrededor de Israel tenían su propio rey. Y el pueblo de Israel comenzó a decirle a Samuel: queremos un rey, queremos ser como las otras naciones, queremos que alguien nos gobierne. Samuel va delante de Dios y le presenta esta petición, y Dios accede a esta petición. No era del agrado de Samuel, tal vez no era tampoco del agrado de Dios, porque estaban desechando el gobierno de Dios. Pero Dios dice: está bien, si el pueblo quiere un rey, vamos a darle un rey, pero yo lo voy a escoger. Y Dios le da una serie de advertencias a Samuel para que se la transmita al pueblo de Israel. Y le dice que le va a acceder a un rey, pero que el rey lo iba a escoger el mismo Dios. Pero que ese rey va a estar un tiempo, iba a ser un tiempo bueno, la primera parte del reinado iba a ser buena, iba a ser agradable, pero que la segunda parte del reinado, el rey iba a hacer cosas no tan buenas, iba a acechar al pueblo de Israel. Y el pueblo no le importa, el pueblo dice: no importa, queremos un rey. ¿Qué pasó? Entonces Dios le dijo a Samuel: ya tengo una persona preparada para que reine en el pueblo de Israel. Y Dios crea un escenario y crea un encuentro en el cual escoge una persona, y esa persona se llama Saúl. Saúl era un hijo de un hombre llamado Cis. Cis era una persona importante en el pueblo. Ellos eran de la tribu de Benjamín y era una persona con riquezas, era una persona, el padre de Saúl era una persona representativa allí en su tribu. Y la misma Biblia da algunas características de Saúl. Dice que era un hombre alto, dice que era un hombre de hermoso parecer frente al pueblo de Israel. Entonces, era una persona apta para el reinado. Así que Dios crea el encuentro, Dios crea un escenario para que Saúl y Samuel se puedan encontrar. Y Samuel, al encontrarse con Saúl, le da el designio de Dios, le da lo que Dios le había dicho.
Y eso lo encontramos en 1 Samuel, capítulo número 9, versículos 20 y 21. Y quiero que lo leamos, dice la palabra de Dios así. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Estas palabras fueron de Samuel a Saúl, que Samuel se le acerca a Saúl y le dice: Dios te ha escogido para que seas la esperanza del pueblo. Dios te ha escogido con una misión, Dios te ha escogido con un propósito. Te escogió para que seas el rey de Israel. Y lo primero que quiero compartirte en esta historia y enseñarte a través de este versículo es que a nosotros Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido con un plan y con un propósito. Y yo creo que así como Dios escogió a Saúl para que fuera la esperanza de Israel o fuera la solución para Israel, creo que Dios también te escoge a ti para que seas la solución. Yo creo que soy la solución para un mundo perdido. Yo creo que soy la solución para mi familia, la solución para mi hogar, la solución para las diferentes dificultades que se mueven en el entorno. Y quiero decirte a ti que me estás escuchando, iglesia, hermanos, amigos que me están viendo, que tú eres la esperanza para tu familia. Una familia llena de conflictos, tal vez una familia llena de problemas, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu entorno hay dificultades. Y quiero que sepas que tú eres la solución a los problemas en tu hogar, que tú eres la solución a los problemas, que tú eres la esperanza para un mundo perdido, para un mundo pervertido, para una sociedad desordenada. Tú eres la solución para los problemas que hay en tu ambiente y que hay en tu entorno. Y lo primero que quiero que sepas es: tú eres una solución. Y veamos la respuesta de Saúl. Saúl en el versículo 21 le contesta a Samuel y le dice: pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Fíjese que la respuesta de Saúl es la misma respuesta que muchas veces tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando Dios designa un plan, fíjese en esto. Dios le dice a Saúl: tú vas a ser la esperanza, tú vas a ser la solución. Dios te ha escogido con un propósito, te ha escogido con un plan. Pero la mentalidad de Saúl es la misma mentalidad que muchos de nosotros. Generalmente nuestra respuesta siempre es: no puedo, no soy capaz. ¿Y qué fue lo que le dijo Saúl? Dijo: mi tribu es la más pequeña, nosotros no podemos hacerlo, yo no puedo lograrlo, porque ¿quién soy yo para semejante nación? Y sabes, muchas veces, y esto nos habla de identidad, y quiero que grabes esa palabra, identidad. La primera palabra que quiero que te grabes es solución. Tú eres una solución. Y la segunda palabra que quiero que tengas en tu mente y en tu corazón es la palabra identidad. La identidad te la dio Jesús en la cruz del Calvario a través de su sacrificio. Cuando Jesús cuando Dios nos creó, la Biblia dice que Él nos creó a imagen y semejanza. Y tal vez en el huerto del Edén, tal vez allí en ese momento, con la desobediencia del hombre en aquella época, de pronto perdimos esa identidad. Pero en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Jesús, Él recuperó nuestra identidad. Y tú no eres lo que haces. Tus acciones no determinan tu identidad, tus hechos no determinan tu identidad, tu profesión, tus recursos no determinan tu identidad. Lo que determina tu identidad es lo que Dios dice que eres, es lo que Dios piensa de ti. Tú y yo recuperamos nuestra identidad a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y quiero que sepas que nuestra identidad no se basa en los recursos, nuestra identidad no se basa en las profesiones que tenemos, nuestra identidad no se basa en la casa que tengo, en el carro que tengo, en la ropa que uso. Mi identidad se basa en la cruz del Calvario. Yo soy un hijo de Dios. Jesús nos compró con su sangre preciosa y nosotros somos hijos de Dios. Y quiero que te grabes esto en tu corazón, porque la identidad no te la da tu exterior, la identidad te la da Cristo.
Cristo. Así que la respuesta de Saúl es la misma respuesta que nosotros muchas veces creemos y pensamos: no puedo, no soy capaz, no tengo diploma, no tengo una profesión, no tengo los recursos. Pues yo quiero decirte que si Dios te llamó, que si Dios te escogió, que si Dios puso un plan para ti, Él te va a proveer, Él te va a sustentar y Él va a hacer que tu entorno mejore, para que cumplas con el propósito que Dios te va a designar. Muy bien, ahora esa fue la propuesta que Samuel le dijo a Saúl, y aquí también, y ahí encontramos la respuesta de Saúl a Samuel. Y ahora vámonos al texto que leímos, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Allí encontramos cuando Samuel comienza a ungir a Saúl. Y a quienes se ungían anteriormente o en la antigüedad, en el tiempo bíblico, se ungían a los profetas, se ungían a los sacerdotes, se ungían a los reyes. ¿Para qué? Para apartarlos. ¿Qué connotaba el ungimiento? El ungimiento muchas veces se hacía a través de un aceite. El profeta derramaba aceite sobre el sacerdote o sobre el rey, que iba a ser apartado para un propósito y apartado para una misión. Así que yo quiero que tú entiendas que cuando se derramaba aceite o cuando se ungía con aceite era para apartar a alguien o apartar algo para el Señor. Y quiero que sepas que el Señor te ha apartado a ti y te ha escogido a ti y te ha separado a ti para que tú le sirvas, para que cumplas un propósito, para que cumplas un plan, para que cumplas con ese sueño que Dios tiene para tu vida, que tiene para tu familia. Así que Samuel derramó el aceite y ungió a Saúl, y desde ese momento lo apartó para ser el rey de Israel. Él no llegó a ser el rey enseguida, no, pero sí ya estaba apartado, ya estaba santificado para cumplir con un propósito de parte de Dios. Y la Biblia dice que Jesús es el ungido, y Jesús, cuando Él te llama, cuando Él entra en tu corazón, Él te unge para un propósito y te unge para un plan. Muy bien, entonces en el versículo 6, estamos en 1 Samuel capítulo 10 y versículo 6, dice así: en este momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Eso lo dice el versículo número 6. Cuando el profeta ungió a Saúl, le dio algunas señales. Eso lo encontramos, la primera señal, versículo 2, la segunda señal la encontramos en el versículo 3, y la tercera señal que le dio la encontramos en el versículo 5 y 6. Y una de las señales, yo no quiero hablar de las dos primeras, quiero hablar de la última señal, era que el Espíritu del Señor iba a descender sobre Saúl, iba a profetizar y lo iba a convertir o a transformar en una persona diferente. Y aquí quiero que te grabes o que tengas en cuenta una palabra, y es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Para nosotros cumplir un plan, para nosotros cumplir un propósito, para que nosotros cumplamos el sueño de Dios, nuestra vida debe ser diferente, debemos ser transformados. ¿Transformados de qué? ¿O transformados por qué? Porque venimos con una mentalidad tal vez que no es conforme al propósito de Dios. En nuestro corazón hay cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Dios designa un plan en nuestra vida, cuando Dios designa un propósito, Él primero debe transformarnos. Pero esa transformación se hace a través de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero decirte que es necesario, es importante, es indispensable que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros para que nuestra vida sea transformada. Porque hay áreas en nuestra vida que no cumplen
que no cumplen con ese propósito, que no cumplen con ese plan. Entonces Dios porque tenemos tal vez un temperamento equivocado, tal vez tenemos áreas en nuestra vida que no son correctas, tal vez tenemos algunas debilidades que debemos fortalecer. Hay muchas áreas en nuestro corazón, tal vez nuestra mentalidad, las intenciones del corazón, nuestra forma de hablar, mi accionar, mis reacciones. Siempre hay algo que cambiar en nuestra vida, siempre hay algo que cambiar en nuestro corazón. Y por eso, para cumplir un propósito, para cumplir un plan, tú y yo debemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Fíjate, te quiero dar 3 ejemplos rápidamente. Tenemos uno, por ejemplo, el apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Un hombre explosivo. ¿Quién era Pedro? Un hombre temperamental. ¿Quién era Pedro? Era un hombre atrevido, era un hombre que aún guardaba la espada después de 3 años de estar con Jesús. Y era un hombre que era muy débil en su carácter. Era un hombre que necesitaba, que cuando Dios lo llamó, no lo llamó por lo que él era, sino por lo que Dios podía hacer a través de la vida de él. Y después, y en Hechos 2, relata la historia del derramamiento del Espíritu Santo y cómo se derramó en los 120 que estaban ahí en el aposento alto, y entre ellos estaba el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, después de haber negado a Jesús, después de haber abandonado a Jesús en la cruz del Calvario, fíjate, cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue transformado en una persona diferente. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Cuando comenzaron a murmurar, cuando comenzaron a criticar, él salió y defendió a los discípulos, defendió a los apóstoles, defendió la fe, defendió el derramar del Espíritu Santo. La Biblia dice que con su primera predicación se convirtieron 3,000, luego se convirtieron 5,000 a través de él. Y Pedro, después de la llenura del Espíritu, se convirtió en un hombre diferente. Ese hombre que negó a Jesús, ese hombre que abandonó a Jesús, ese hombre que tal vez lo traicionó, ese hombre explosivo, ese hombre temperamental, ese hombre que no le importaba nada, fue transformado porque Dios tenía un plan y un propósito. Recuerde que Dios lo había designado a él para ser encargado de la iglesia. Le había encargado su iglesia, le había encargado su posesión más preciada. Así que, y otro ejemplo que tenemos es el apóstol Juan. El apóstol Juan, junto con su hermano, eran apodados como hijos del trueno, Boanerges. En una ocasión, la Biblia dice que hubo un pueblo en el cual Jesús y sus discípulos llegaron y el pueblo no los recibió de buena manera. Y la Biblia dice que Juan y su hermano dijeron: Señor, si quieres, oramos para que Dios envíe fuego del cielo y consuma a toda esta gente. Y Jesús le responde y le dice: eso no es así. Ustedes tienen un espíritu diferente. Ese no es mi propósito. Y entonces ahí encontramos a un Juan, al apóstol Juan, un hombre explosivo, un hombre temperamental, un hombre que dijo: yo envío fuego del cielo y consumo a toda esa gente. Fíjese, pero después que fue lleno del Espíritu Santo en el aposento alto, ahora mire, usted puede leer la palabra, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, y usted va a encontrar la forma en que él hablaba. ¿Cómo hablaba él antes de estar lleno del Espíritu Santo? Hablaba de fuego, hablaba de consumir, pero ahora en las cartas de Juan, del apóstol Juan, él hablaba acerca del amor, y él se refiere a la iglesia como amados míos, hijitos míos. Y fíjese la transformación que él tuvo a partir de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué diremos del apóstol Pablo? Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, encarcelaba a los cristianos, y tenía una vida completamente desordenada, apegada a la ley, perseguidor de la iglesia. Y después que tuvo el encuentro con Jesús, después que fue lleno del poder de Dios, ahora se convirtió en el máximo defensor de la fe cristiana. Antes era el perseguidor, ahora era el defensor de la fe cristiana, y lo hizo a través de la
transformación del poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces vemos cómo Jesús, cómo el Espíritu Santo transforma la vida de los hombres, de las mujeres, la vida de aquellas personas para que tienen un plan y tienen un propósito de parte de Dios. Y quiero decirte que Dios te ha llamado, Dios te ha escogido con un propósito, Dios te ha escogido con un plan, y Él va a llenarte con el poder suyo, Él va a llenarte con su gracia, Él va a llenarte con su presencia, y tú vas a ser una persona diferente. Para cumplir un plan, debemos ser una persona diferente. Y ese es el propósito de Dios para tu vida, porque hay áreas que deben ser cambiadas, hay áreas que deben ser transformadas, y solo lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Yo creo que usted que me está escuchando, y nosotros muchas veces hemos dicho, pero ¿por qué yo no puedo salir de esta situación? Porque yo peco y yo quiero salir de este pecado, pero no puedo. Yo tengo, o tal vez un hábito equivocado o un mal hábito que tenemos, y muchas veces decimos, pero es que yo caigo en este hábito, yo intento salir, demoro un mes y vuelvo y caigo, y no puedo dejar la borrachera, y no puedo dejar el cigarrillo, y no puedo dejar la mentira, y no puedo dejar las murmuraciones, y no puedo dejar la amargura, y no puedo dejar la tristeza, y lo quiero hacer pero no puedo. ¿Sabes? Porque con tus fuerzas no lo puedes hacer. Necesitas al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo se derrame sobre tu vida, tú vas a sentir y vas a notar que tu vida es diferente. Por eso Jesús dijo, coloquen todas, o vengan y traigan todas mis cargas sobre mí, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros problemas, nuestras crisis, y aún aquellos malos hábitos que tenemos. Cuando los colocas en las manos del Señor, cuando los pones delante de su presencia, Él te transforma, Él te moldea. Fíjese que a través de las Escrituras, cuando Dios comenzaba a hacer un plan, cuando Dios designaba a una persona con una misión, la mayoría de ellos eran personas imperfectas. ¿Quién era Moisés cuando Dios lo llamó en el desierto? Era un asesino que estaba huyendo. ¿Quién era José? El menor de su casa. ¿Quién era David? Un pastor de ovejas. Y así, ¿quién era Gedeón? Era un agricultor solamente. Y todos ellos creían que no podían, todos ellos creían que eran incapaces. Pero es que cuando Dios llama, Él capacita, Él prepara. ¿Y de qué forma te prepara? A través del Espíritu Santo en tu vida. Entonces quiero que vayas teniendo en cuenta estas palabras. Número 1, solución. Tú eres la solución a los problemas. Tú eres la solución que tu casa, que tu hogar necesita, que tu entorno necesita. Número 2, llamado. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, Dios te prepara, Dios te capacita. Y quiero que tengas en cuenta esta otra palabra, es identidad. La identidad no es de los recursos, la identidad no es por lo exterior que tienes, la identidad te la da Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, quiero que vayamos a un último versículo, y es 1 Samuel capítulo 10 versículo 9, y dice de la siguiente manera: mientras Saúl se daba la vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón a él. Fíjese cómo es el proceso este. Dios le designa un plan, luego Dios lo unge, luego Dios lo llena del Espíritu Santo, luego Dios lo transforma en una persona diferente y le cambia el corazón. Y yo creo que hay cosas en nuestro corazón que deben ser transformadas, hay cosas en nuestro corazón que deben ser cambiadas, hay áreas en nuestra vida que hay dentro de nosotros que deben ser cambiadas para cumplir un plan y un propósito de parte de Dios. Dios no está mirando tu presente, mi querido amigo que me estás viendo, o hermano que me estás viendo. De pronto dirás, es que yo soy muy imperfecto, es que tengo muchas debilidades. ¿Sabes? Dios no mira tu presente, Dios mira tu futuro. Dios no mira lo que eres ahora, Dios mira lo que Él puede hacer contigo más adelante. Pero debes permitirle al Señor que Él obre. Debes darle la libertad para que el Espíritu Santo entre en tu vida y te haga una persona mejor. Tú estás llamado para grandes cosas, tú estás llamada para grandes propósitos, para grandes planes, para grandes sueños. Y Dios te ha escogido a ti y te ha llamado a ti para que seas una
solución. Dios quiere que tú seas una persona diferente y Dios te va a dar un corazón diferente. El salmista David dijo: Señor, dame un corazón puro, un corazón diferente, un corazón santo. Y el Señor lo va a hacer en tu vida. Y quiero orar por ti, por tu hogar, por tu familia. Quiero orar porque sé que el Señor va a hacer grandes cosas, grandes proezas contigo. Acompáñame en una oración de fe, en una oración de fortaleza para ti, para tu familia. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu gran amor, te damos gracias por la palabra que tú nos has regalado en este momento. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Gracias, Padre, porque tú me has llamado, porque tú me has escogido. Hoy te doy gracias, Señor, porque, Padre, yo soy solución, Señor. Yo no soy un problema, yo soy solución. Y te doy gracias por cada persona que nos está viendo en esta noche, Señor. Y te pido que te glorifique, te pido que transforme, te pido que llenes de una forma sobrenatural, de una manera muy especial. Y te pido, Espíritu Santo, que te glorifiques, Señor. Y te pido que proveas, te pido que sustentes. Te pido, Espíritu Santo, que tomes control de la mente y del corazón de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que guardes, que nos cuides, que nos protejas. Y te pido una bendición para cada familia y te pido una bendición para cada hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Y dale sabiduría a quienes nos gobiernan y nos dirigen para que tomen las mejores decisiones, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias porque tú vas a proveer, porque tú vas a sustentar. Y gracias porque tú vas a hacer grandes cosas en todos aquellos que nos están viendo en esta noche, en el nombre de Jesús. El Señor va a estar contigo, el Señor te va a proveer, tú vas a ver la gloria del Señor. Asimismo, amigos, iglesia del Señor, quiero que en este momento apartemos unos minutos para ofrendar y para diezmar. Y para ello quiero leerles un texto de la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 1. Ya escuchamos la palabra de Dios. Ahora es tiempo para servirle al Señor, para honrar, para darle tributo a Dios con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, a través de una siembra también. Lucas 8:1 dice de la siguiente manera: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Ahora fíjese lo que dice el versículo 3. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Fíjese y permítale al Espíritu Santo que le hable a través de estos versículos que leímos. La Biblia dice que Jesús y sus discípulos estaban predicando, estaban enseñando la palabra de Dios. Y la Biblia también dice que habían algunas mujeres que habían recibido un milagro. Y esas mujeres que habían recibido un milagro, dice que con sus propios recursos sostenían el ministerio de Jesús. No había un templo de 4 paredes. Sin embargo, estas mujeres decían: yo voy a contribuir, yo voy a dar de mis recursos para sostener el ministerio de Jesús y de sus discípulos. ¿Y en qué consistía el sostén? Tal vez en alimento, en vestido. No sé cuál era el sostén que necesitaban, pero habían cosas que los discípulos de Jesús necesitaban, y estas mujeres en agradecimiento sostenían su ministerio. Y quiero que sepas que tú, a través de tus ofrendas, de tus diezmos, estás sosteniendo el reino de Dios, y Dios te va a proveer y Dios te va a sustentar, porque no le damos nada a Dios sin que Él nos haya dado a nosotros primero. Así que te invito para que ofrendes, para que diezmes, para que siembres. Y el Señor ama al dador alegre. Dios te bendiga. Bendiciones.
amada iglesia. De verdad que muchísimas gracias porque usted estuvo allí conectado escuchando esa palabra, cuán poderosa esa palabra, y de verdad que le pedimos al Señor que nos ayude a aplicarla en este tiempo. De verdad que les invito a que usted siga allí siempre conectado. No se olvide que nos vemos el miércoles a las 7 de la noche para el culto. Dios me les bendiga. Ha llegado el momento de hacer de nuestra casa nuestro templo. La iglesia eres tú. Vuelvo a despertar, al tus ojos mirar, late mi corazón.